Bueno, se viene el premio Rodolfo Walsh. Queremos contarles que la escultura pertenece al artista Dalmiro Rebolledo, de nuestro Rodolfo Walsh, que hoy se entrega nuevamente en nuestra facultad. Entre las palabras que podemos decir de argumentos, los por qué, los motivos, podemos resumirlo en esto. Por su compromiso con los procesos de emancipación de nuestro pueblo americano, por su labor como intelectual orgánico de los pueblos movilizados de Bolivia y de América Latina, por su trabajo en la redefinición de un Estado que, en lugar de opresor, sea un liberador que exprese y funcione a partir de las organizaciones indígenas, sociales y campesinas, por su acompañamiento y apoyo al presidente Evo Morales como líder de las históricas transformaciones de la sociedad boliviana. Por todos estos motivos, y seguramente muchos más, se le otorga el premio Rodolfo Walsh al señor Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Invitamos a Florencia Saintut y a la familia de Emilia Ucamaita, los papás de Emilia, para que entreguen el premio Rodolfo Walsh. Gracias a Juan y a Eugenia, los papás de Emilia Ucamaita Curi. Gracias. Gracias a Hugo, Florencia. Ahora vamos a invitar a pasar ya con su Rodolfo Walsh en mano a la trila y compatriota Álvaro García Linera. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos los presentes. Un saludo muy cariñoso, muy respetuoso y muy agradecido a cada una de las personas que se han hecho presentes en este escenario de la Facultad de Periodismo y Comunicación. Agradecer con mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración a Florencia por las bellas palabras, el compromiso, el mensaje, a Hugo Yasky, nuestro secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, al ex vicepresidente de la República Argentina, muchas gracias por acompañarnos. A nuestra guía moral, que son nuestras madres y abuelas de la Plaza de Mayo, mi respeto, mi cariño, mi admiración. A los compañeros que han venido, a los estudiantes, a los profesores, a mis compañeros, a mis compatriotas. Es para mí un honor de los más grandes que me ha tocado en la vida, poder recibir el nombre de un premio, de un compañero, Rodolfo Walsh,
cuya vida, cuya trayectoria en lo personal, constituye un paradigma de lo que es la militancia, el compromiso y la lucha por los demás. Por eso el día de hoy he querido agradecer este reconocimiento que lo recibo a nombre de mi país, de mi patria, de mi pueblo, de bolivianos y de bolivianas, reflexionando sobre 3 temas. El primer tema sobre los límites premeditados de la vida, o lo que filosóficamente podemos llamar la hipótesis de Cristo, sobre el conocimiento, el compromiso y sobre el periodismo. Por lo general, nosotros, esta generación, hombres y mujeres, nos organizamos para resguardar nuestra vida personal. Se trata de un principio de sobrevivencia básico: proteger la vida personal, resguardar la vida personal, dedicar afectos, medios y recursos para proteger la vida personal. Mucha gente dedica mucho tiempo, mucha gente dedica mucho dinero, personal y colectivamente, socialmente, para proteger la vida que tenemos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo. Tan fuerte es este impulso a proteger la vida que incluso el mercado valora y oferta un conjunto de servicios que protegen la vida, que intentan garantizar la vida como el bien último y fundamental que tiene una persona. En el mercado de valores, la juventud es tomada como símbolo de vida y nos resistimos todos a la llegada de la vejez, que es el símbolo del ocaso de la vida y del pronto abandono de la vida. Pero de tanto en tanto aparecen individuos o colectivos que van contra esta corriente. De tanto en tanto aparecen individuos que parecieran remontar esta corriente y este sentido común de la protección y del cuidado de la vida personal. Y cuando aparecen estas personas, cambian el curso normal de la historia. De tanto en tanto hay gente que no huye de la muerte a cualquier costo, a cualquier precio o bajo cualquier tipo de hipoteca del alma. Hay gente que escoge el riesgo de la muerte. Uso este concepto que viene de Sartre, el riesgo de muerte. Frente a la desesperación de aferrarse a la vida, aún a costa de hipotecarlo todo lo que conseguiste en la vida, aún a costa de hipotecar todo lo que fuiste en la vida, hay personas que optan por el límite meditado de la vida. Hay personas que optan por el riesgo meditado de la vida y con ello cambian el curso monótono de toda la vida de todos. No estoy hablando del suicida, que renuncia a la vida porque la vida es demasiado grande para él. Estoy hablando de los que tocan la puerta de la muerte porque aman infinitamente la vida. Estoy hablando de los que retan meditadamente la muerte porque están protegiendo y garantizando la vida de los demás. La mitología épica tiene ejemplos paradigmáticos en lo colectivo y en lo individual de este tipo de reto. Los espartanos en las Termópilas, las mujeres aymaras
que frente al lago y ante la invasión española resisten junto a sus maridos, se refugian en un cerro y ante la inminencia de la derrota frente al colonizador prefieren lanzarse al abismo antes que rendirse frente a sus colonizadores que seguramente iban a abusar de ellas e iban a esclavizarlas. En lo individual podemos mencionar el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Che, pero también a numerosos jóvenes de la generación luchadora de los años 70 y en particular de Rodolfo Walsh. ¿Qué es lo que lleva a una persona a arriesgar la vida? ¿Qué tipo de sentimientos tendrá en el alma? ¿Qué tipo de pensamientos se apoderarán de su cerebro de aquellas personas que saben que por una decisión tomada la muerte acecha y a pesar de ello no retroceden en su decisión? ¿Qué es? Un imperativo moral, una convicción, un compromiso. Acá no es ni el conocimiento ni solo la conciencia que puede explicar la apuesta por el sacrificio. Si solo fuera conciencia y conocimiento, está claro que ellas ordenarían el mundo de una manera que lo llevarían a proteger su cuerpo, su vida, aún a costa de transar todo lo que sea, la familia, transar los amigos, transar las convicciones, con tal de preservar la vida. Eso es lo que hacen los traidores cada día, eso hacen los tránsfugas cada día, eso hacen los mercaderes de principios cada día. Para que el ser asuma el riesgo de muerte, se requiere algo más que la conciencia. Se requiere algo más que el conocimiento. Se requiere que el mismo cuerpo, las razones más profundas anidadas en la memoria de cada molécula del cuerpo, opte por el riesgo de muerte. Y esas razones profundas, hecho cuerpo, hechas alma, son los preceptos lógicos y los preceptos morales con los que, más allá de la conciencia, conocemos y nos ubicamos en el mundo. ¿Y cuáles son estos íntimos preceptos que pueden llevar a retar conscientemente la muerte? Los de la vida misma, pero ya no los de la vida personal pensada como un planeta aislado en el universo, sino que se trata de la vida en común, de la vida colectiva, de la vida extendida como comunidad. Cuando una persona se ve ante el imperativo moral de salvaguardar la vida en común, esa persona se vuelve universal. Es como si ella se disolviera en el destino de cada una de las personas del universo y el horizonte de cada una de las personas de ese mundo quedara depositada en el gesto de generosidad trágica del ser que opta por el riesgo de muerte. Y entonces el riesgo de muerte es una ofrenda a la vida en común, es decir, es la constatación más sublime de que los seres humanos somos en el fondo uno solo. Es un gesto de amor a todos y donde uno disuelve su vida para alimentar la vida y el buen destino de todos. No en vano Sartre hablaba del peligro de muerte como uno de los detonantes de la construcción de las comunidades de fusión, de las comunidades que producen las más grandes revoluciones de la historia. Por eso, hoy acá delante de ustedes, quiero rendir un homenaje personal, ético, intelectual, político a Rodolfo Walsh y a su hija, que al igual que esas indígenas aymaras 200 años atrás y frente a sus represores, dijeron:
ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir. Quiero reivindicar este tipo de enseñanza y de imperativo moral walshiano, digámoslo así. Porque en el fondo ahí radica la posibilidad de la construcción de un nuevo mundo, de un nuevo ser humano. Hablaba el compañero Lasky de la carta que escribe Rodolfo la carta abierta a la Junta Militar. La hija la habían matado hace poco. Sus compañeros estaban perseguidos. Él, periodista, escritor, militante de la Confederación, militante revolucionario, al igual que muchos otros jóvenes, estaba cercado, perseguido y con la vida puesta en juego. Y pese a eso, Rodolfo se pone a escribir una carta a la Junta Militar. No es un panfleto, es una carta meditada, es una carta que revisa cifras, que revisa conceptos, que estructura un esquema lógico de interpelación política, de interpelación económica y de interpelación moral al régimen. El resoplido de la dictadura se sentía, el olor a podredumbre rodeaba toda la ciudad y todo el país. Y a pesar de eso, Rodolfo dedica a armar un texto pulcro, lógico, bien argumentado, para interpelar a la dictadura. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué lo lleva a hacer semejante locura? ¿Por qué no escapa? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no hace lo que otros hacen? Traicionar, cambiar de camiseta, delatar al amigo, delatar al compañero. Si el destino de la vida es preservar la vida, delatar a compañeros era una forma de preservar la vida. Entregar a compañeros era una forma de preservar la vida. Y lo que hace Rodolfo es que nos muestra que esa vida donde uno renuncia a los principios, donde uno se protege a sí mismo condenando a la muerte a los demás, no es vida. Que esa vida no vale la pena vivirla, que esa vida no es plenamente humana, que esa vida no es la que nos reivindica como seres humanos, que la única vida que vale la pena vivir es aquella en la que los demás tienen todo y uno no tiene nada, en la que uno entrega su sacrificio por los demás, en la que uno se esfuerza por los demás. Y el ejemplo de Rodolfo Walsh, tiempos de dictadura. Hoy es más importante reflexionarlo que nunca, porque de eso se trata la militancia. ¿Qué arriesgamos por los demás? ¿Qué entregamos por los demás? ¿Cuánto de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, de nuestros recursos, de nuestro bienestar, de nuestros ahorros, de nuestras posibilidades entregamos por los demás? Si no somos capaces de entregar algo por los demás, en verdad somos muertos en vida, en verdad somos zombies, sobre los cuales no vale la pena hablar.
La vida de Rodolfo y esta nota es muy conmovedor. Y no es un ejemplo de hace 30 años, es un ejemplo actual. ¿Qué haces tú para pelear por los demás? ¿Qué haces tú para comprometerte con el sacrificio de los que no tienen trabajo hoy, con los que no tienen un buen salario hoy? ¿Qué haces tú que estás en la universidad o en tu casa o en tu trabajo por tu compañero del frente y otros compañeros de más allá y de otros que no conoces, pero que igual sufren la carencia, el abandono? ¿Qué haces? Desentenderte de ellos es una forma de vivir, pero es una forma miserable de vivir, es una forma poco humano de vivir. El entregar tiempo, el entregar recursos, el entregar conocimiento, y si es necesario el entregar la vida como Rodolfo, esa es una manera de vivir eternamente. Y ese es el mensaje de Rodolfo a todos. La vida de Rodolfo y el premio que yo lo recibo, lo entiendo como una convocatoria a la militancia. Lo entiendo como una convocatoria al compromiso. Hoy más necesario que nunca, porque las personas no se prueban en la victoria. En la victoria todos son los héroes, todos son los que dieron y produjeron la victoria. Es en la derrota donde nos ponemos a prueba. Es en la derrota que tiene que volverse temporal, donde se pone a prueba el temple de las personas, el compromiso de las personas, los imperativos morales de las personas. Hay muchos generales y hay muchos mariscales cuando se triunfa, pero no hay un solo soldado raso cuando se pierde. Y ahí es cuando uno tiene que aparecer como verdadero soldado raso. Recordar a Rodolfo no es simplemente acordarnos de una generación heroica, sin cuya lucha no estaríamos donde estamos. Es recoger esto. Han variado las circunstancias, por supuesto. No es lo mismo que antes, por supuesto, pero el imperativo moral sigue siendo el mismo. ¿Cómo lucho y trabajo por los demás? ¿Cómo me comprometo por los demás? ¿Cómo dedico vida y recursos por los demás? ¿Cómo involucro mi satisfacción como familia por pelear por los demás? Si no hago eso, no estoy viviendo. Si no hago eso, no soy plenamente un ser social, ni soy plenamente un ser humano. La vida de Rodolfo, sus notas, sus cartas, sus poemas, sus novelas, hoy constituyen un referente moral y un referente político de lo que les corresponde a la juventud. Son ustedes, jóvenes, los que tienen que ahora construir una nueva oleada revolucionaria, los que tienen que remontar la adversidad, los que tienen que construir las condiciones de nuevas victorias. No podemos contentarnos con maldecir o criticar o quejarnos de lo malo que estamos viviendo. Por supuesto, se trata de remontar esa adversidad, se trata de superar, de asumirlo como reto. ¿Qué es lo que hizo Rodolfo? Y lo hizo con la vida. Lo hizo aceptando que su hija muriera y en vez de irse, de ponerse a llorar, de escaparse, de esconderse, de traicionar, él sale al combate. Él da también la cara. Ese es el modelo del compromiso revolucionario. Ese es el modelo de la forma de afrontar las responsabilidades. Por eso, muchísimas gracias por este premio. Me siento muy emocionado. Muy emocionado.
Estamos en la Facultad de Periodismo. Quiero reflexionar rápidamente sobre un segundo tema, la relación entre conocimiento y compromiso. La pregunta central que se hace uno, ¿cómo es que se conoce? ¿Cómo es que se puede comprender la verdad de las cosas? Propongo que siempre diferenciemos dos procedimientos, el de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. En las ciencias naturales se requiere un tipo de compromiso, por supuesto. Es el compromiso del investigador, es la capacidad de tener herramientas de análisis lógico, de capacidad de abstracción, de hacer deducciones lógicas, de hacer deducciones bien sustentadas y de tener mecanismos de comprobación de las hipótesis que uno elabora. Puede ser en matemáticas, puede ser en física, puede ser en química, puede ser en biología. Pero las ciencias sociales tienen otra connotación. Las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, hablan sobre la sociedad y afectan directa o indirectamente a la sociedad o a una parte de la sociedad. Las ciencias sociales son como ese principio de incertidumbre de Heisenberg, que decía, quiero estudiar una partícula subatómica, pero para saber dónde está le tengo que disparar otra partícula. Me va a decir dónde está esa partícula, pero al dispararle y al saber dónde está, voy a haber modificado su velocidad. Ese principio de incertidumbre de Heisenberg se aplica también al ámbito de las ciencias sociales. Cualquier sea el área, historia, filosofía, periodismo, sociología, antropología, cualquiera sea el área de las ciencias sociales, el investigador social habla sobre la sociedad y al hablar sobre la sociedad involucra a la sociedad y afecta a un pedazo de ella o a toda, ya sea en favor y en contra. Esta diferencia es clave, porque esta diferencia marca que es imposible, es metafísicamente imposible un conocimiento o un tipo o una creencia de conocimiento imparcial o distante. La imparcialidad no existe en ciencias sociales. Es más, la imparcialidad es una ideología que encubre relaciones dominantes en la sociedad, relaciones dominantes en la academia, relaciones dominantes en los estudios. No puede haber imparcialidad desde el mismo momento en que estás hablando de algo que está afectando al momento de hablar a ese algo. Y por lo tanto, al estar afectando a ese algo, ya no eres imparcial. Aunque creas que eres imparcial. Aunque asumas que eres imparcial. Esto no quita que el investigador social no tenga que tener métodos. Tiene que tenerlos. Estructuras lógicas, argumentativas. Tiene que tener métodos de abstracción, métodos de análisis, métodos de síntesis, métodos de validación, por supuesto. Hay un esquema lógico y hay un conjunto de herramientas que prevalecen en el campo académico que el investigador tiene que utilizarlas para llevar adelante su estudio, su investigación. Pero sabiendo anticipadamente que eso no va a eludir, no va a poder cambiar este destino virtuoso, no fatal, de lo que uno está estudiando, está influyendo directamente en el objeto estudiado. Cuando el investigador influye en el objeto estudiado, desaparece cualquier rasgo de imparcialidad. Directa o indirectamente, estamos influyendo en el destino de nuestro objeto estudiado. Y ahí viene entonces el concepto del compromiso. Fíjense en Rodolfo.
perseguido, seguramente escondido en una casa de seguridad, teniendo el riesgo de que en una hora, en 5, en unas horas, aparezca la represión, aparezca una movilidad que lo balee, que lo agarre detenido, que lo torture y que lo lleve a alguna de las casas de tortura de la dictadura. Y a pesar de ello, dedica su tiempo para sacar las cifras, para encontrar el núcleo de la dictadura, para encontrar el fondo del modelo económico de la dictadura, para criticar con argumentos y con datos los hechos de la dictadura. No hace un panfleto, brinda elementos de la realidad, brinda elementos, brinda datos, estructura un orden lógico de su conocimiento. Él es un periodista y se lo brinda a la sociedad. Si todo conocimiento social es una forma de involucramiento en el destino de la sociedad, entonces el compromiso aparece como un elemento que guía reflexivamente, que guía comprensivamente esta influencia y esta interferencia en el propio destino de la sociedad. Ahí sale el concepto del intelectual crítico. El intelectual crítico no es la persona que insulta más, no es la persona que coloca más adjetivos en sus textos o en sus investigaciones. El intelectual crítico es la persona que sabe que su estudio va a tener un impacto y asume que ese impacto va a favorecer a las clases desvalidas, a los sectores menesterosos, que va a desmontar mecanismos de dominación. Y no se desmonta mecanismos de dominación ni con el adjetivo ni con el cliché, que es fácil colocar clichés. Copy-paste del internet y listo. Cuanto más radical uno quiera, lo puedo hacer. Desmontar los mecanismos de dominación es brindar elementos lógicos de comprensión a tu lector. Desmontar los mecanismos de dominación en la escritura, en la historia, en la narrativa, en la filosofía, en la investigación periodística, es tener la habilidad cognitiva de desnaturalizar lo que parece natural, de hacer de lo que parece obvio algo contingente, porque la relación de dominación se asienta en mostrar una arbitrariedad como natural, de mostrar un hecho fáctico contingente como la normalidad. Y la lucha contra esos mecanismos de dominación que buscan naturalizar la arbitrariedad, buscan naturalizar la contingencia, buscan naturalizar lo que es una decisión personal o política, radica en brindar a tu lector, de brindar a tu medio, de brindar a tu academia, de brindar a tus seguidores, de brindar a los colegas mecanismos que desmonten con argumentos lógicos, con argumentos prácticos, con argumentos y razones, esta naturalización de las relaciones de dominación. Por último, una última reflexión sobre el periodismo. Y aquí voy a apelar a un autor que por lo general se lo usa precisamente para separar al científico del político. Weber, Max Weber. Tiene un hermoso texto que se llama El político y el científico. Pero hay a quienes lo usan para intentar argumentar un tipo de investigación social, científica, diferenciada de la política. Yo quiero usar un argumento de Max Weber que habla que el periodista es el político más antiguo. Es una frase de Max Weber. El periodista es el político más antiguo. Y desarrolla durante 3 brillantes páginas cuál es la función del periodista.
¿Por qué dice Max Weber que el periodista es un político antiguo? No en el sentido de mayor, de persona mayor, sino en el sentido de su historia más larga que el sistema de partidos políticos modernos. Porque el periodista trabaja los conceptos de lo público. La función del periodista es doble. Por una parte, administra, gestiona, trabaja en un medio que monopoliza la información pública. Aún en el Internet, que ha socializado los mecanismos a nivel mundial para acceder a información, dentro del Internet están las páginas oficiales, las páginas más creíbles, las páginas mejor argumentadas, las páginas con mayor credibilidad y con mayor seguimiento. El Internet no ha democratizado la comunicación, simplemente ha modificado el soporte técnico de la comunicación. Porque igual, cuando había la imprenta, cuando había la radio, cuando hay la televisión o con el Internet, igual se jerarquizan los medios con mayor capacidad, con mayor rating, con mayores medios de información, con mayores medios de recreación, con los mejores periodistas, con la mayor cantidad de seguidores. Cuando salió la imprenta, también se socializó. Uno podía hacer su octavilla, pero está claro que el periódico del país tenía más rating, tenía más seguidores, tenía más influencia. Lo mismo pasa en el Internet. Ha variado el soporte natural, el soporte material. Ha habido una socialización de medios, pero igual en medio de una jerarquización de herramientas de comunicación y de herramientas de influencia en la comunicación. Entonces, el periodista trabaja en un medio que monopoliza la información pública. Es un privilegio y es una responsabilidad muy fuerte. Pero en segundo lugar, el periodista crea, produce la verdad pública. Lo que la gente, el trabajador que llega del barrio, el joven que llega de la universidad, la ama de casa o el caballero que está sin empleo, ¿dónde forma su criterio de lo público? En la radio, en la televisión, en el periódico o en una página de Internet. ¿Y quién ha producido esa información de la radio? ¿Quién ha producido esa información del periódico? ¿Quién ha producido esa nota televisiva? ¿Quién ha redactado esa nota brillante en una página conocida del Internet? El periodista. El periodista tiene una doble función. Monopoliza los medios de información de lo público y el periodista construye la opinión pública. El periodista produce la información pública. Es un privilegio y es un riesgo. Hay que asumir el riesgo y el privilegio con dos principios. El sentido de la responsabilidad. No hay imparcialidad, ni en física cuántica hay imparcialidad, mucho menos en periodismo. Como dijo el viejo Weber, es un viejo político. El periodista tiene que asumir su trabajo de que es político, no es imparcial, que hace política. Lo importante es que haga política con responsabilidad, que haga política con compromiso. Si el periodista trabaja estos dos elementos de la responsabilidad y del compromiso, está claro que su función política necesaria en la sociedad no será la de encubrir, sino la de develar. No será la de naturalizar dominaciones, sino la de desmontar los procesos de naturalización. Por último, estimada Florencia, te he oído con mucho detenimiento tus reflexiones sobre lo que está pasando, en general en América Latina. No es un buen momento para América Latina. Si los comparamos con lo que pasaba hace 10 años,
el continente está retrocediendo. Tenemos dos opciones: lamentarnos golpearnos el pecho de cómo llegamos ahí, o tenía a la mano una hermosa frase una hermosa frase que encontré de Rodolfo, que para mí sí me orienta en la actualidad. La he perdido, se ha traspapelado. Deme un segundo. Aquí está. Es en el mensaje del 1 de mayo del 68. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, dice Rodolfo. Y el que comprendiendo no actúe tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Rodolfo nos marca dos destinos: tener un lugar en la antología del llanto, de la queja, del lamento, que es una opción, pero eso no cambia el mundo y eso no condice con el intelectual comprometido. La segunda opción que nos plantea el compañero Rodolfo es la de vivir la historia de su tierra, la de comprender lo que pasa en su tiempo y en su país, y el de comprometerse y el actuar en esa historia de lo que pasa en su país. Hoy el continente está viviendo un repliegue y hay que asumirlo como tal. Hay que asumir el repliegue a partir de muchos elementos. Algo ha hecho la derecha para llegar donde está. Algo hemos hecho nosotros para permitir que la derecha llegue donde está. Y no se trata de esconder nuestros errores ni de esconder nuestras debilidades. Uso una frase de el profesor Bourdieu que decía: ¿por qué se rompe un vaso cuando se le tira una piedra? ¿Por culpa de la piedra se rompe el vaso? ¿O porque el vaso era rompible, la piedra lo quebró? El decir que por culpa de algo se rompió la piedra es una respuesta fácil, pero que no ayuda, porque estamos achacando a los demás lo que es una debilidad o es una limitancia nuestra. Pero cuando asumimos que la piedra rompió, y entonces hay un factor externo, pero habilitado, gatillado, potenciado por una debilidad interna nuestra. Hay algo que hicimos que no estuvo bien. Y entonces, ¿qué hacemos para no tener esa debilidad? ¿Cómo nos organizamos para que ese vaso no sea rompible? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de compromisos? ¿Qué tipo de alianzas? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de movilizaciones? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué tipo de discursos? ¿Qué tipo de conceptos? ¿Qué tipo de horizontes? ¿Qué tipo de sentidos comunes necesitamos crear para que el vaso no sea rompible una vez más? Esa es una responsabilidad de todos. Hicimos una buena obra durante 10 años, pero se rompió el vaso. Quiere decir que no lo hicimos bien. Pues bueno, a remangarse la camisa para hacerla de mejor manera, para que ese vaso no se rompa. Hemos hecho en 10 años
En esos 10 años que se abrió una oportunidad, que se abrió un espacio de revocabilidad de creencias, en que un poder gigantesco, dictatorial, poderosísimo, que aparentemente había acabado con la historia del mundo, que se había acabado la historia del mundo, que todos íbamos a ser globalizados, neoliberales, rubios, que hablábamos inglés. Eso se quebró, lo quebramos. Sabemos entonces dónde está la debilidad del adversario. Logramos romper su sentido común. Logramos estructurar organización y fuerza política. Logramos convertir fuerza de masa en fuerza electoral. Y convertimos la fuerza electoral en fuerza y estructura estatal. Hemos visto que eso es posible. No duró mucho, por algo que no hicimos bien seguramente, pero estamos vivos. Tenemos compromiso. ¿Y saben qué, compañeros? Ellos, los otros, no tienen horizonte, no son futuro, solo buscan reciclar y renovar y darle vida a viejos cadáveres, a viejas ideas agotadas, y las sostienen con alfileres y deslumbran temporalmente, pero no tienen horizonte. Nosotros sí tenemos horizonte y ahí radica la posibilidad de una futura victoria. Las revoluciones son por oleadas, no son por ciclos. Los ciclos es un determinismo físico que nos condena a la impotencia. Las oleadas hablan de voluntad, hablan de compromiso, hablan de esfuerzo, hablan de lucha, como la que hizo Rodolfo, como la que tenemos que hacer nosotros. Muchísimas gracias.